Stuart Errol Ungar nació el 8 de septiembre de 1953 en Manhattan, Nueva York. Su padre tenía un bar, pero su verdadero trabajo era llevar apuestas para la mafia. Aunque su familia intentó alejarlo de la influencia del juego, con 8 años ya ayudaba a su padre a llevar las apuestas y con 10 apostaba en el hipódromo. Stu tenía coeficiente de genio, pero aunque adelantó algún curso en la escuela, nunca llegó a ser un buen estudiante. Cuando su padre murió, abandonó la escuela para mantener a su madre que estaba enferma y a su hermana. Tenía 15 años y aparentaba 7. Consiguió un trabajo de dealer en una casa de apuestas clandestina. Tenía un cómplice que jugaba gin rummy y cuando le quedaban pocas fichas, les pedía a sus rivales que dejaran jugar a su sobrino, que fácilmente procedía a limpiarlos. En esta época conoció a un gángster de nombre Víctor Romano, que a cambio de un 20% de sus ganancias lo protegía. Romano también tenía coeficiente de genio, era un gran jugador de bridge y seguramente fue la verdadera figura paterna de Stu. Empezó a jugar por toda la ciudad acompañado por guardaespaldas y patrocinado por la mafia. El juego de Ungar era el gin rummy, un juego que consiste en armar combinaciones que como mínimo deben estar formadas por 3 cartas iguales o por 3 cartas consecutivas del mismo palo. Stu era un adolescente que necesitaba cojines en la silla para llegar a la mesa, pero disfrutaba humillando a sus rivales a cada paso. Les leía sus manos en alto y se burlaba de ellos. En una ocasión un rival intentó darle con una silla en la cabeza y según Ungar, un poco después apareció muerto. Su fama iba creciendo en Nueva York, la gente cada vez le tenía más ganas. Desde Canadá vino para darle una lección el mejor jugador del momento. Stu tenía apenas 16 años y no le dejó ganar ni una sola mano. Le ganó 81-0. Poco a poco nadie quiso volver a jugar con él. Si Stu no tenía rival en las cartas, en las apuestas era todo lo contrario. Tiraba el dinero en cualquier tipo de apuesta. Pronto estuvo muy endeudado con gente muy peligrosa, tanto que la protección de Romano no era suficiente y su vida corría peligro. Así que se marchó de Nueva York. Estuvo en Miami y en Los Ángeles buscando mejores partidas, pero pronto quedó claro que el siguiente paso era Las Vegas, a donde llegó en 1976, desesperado por conseguir dinero para pagar sus deudas. Llegando ganó un torneo de $1,500 que le reportó $50,000. En las últimas 2 manos cantó carta por carta lo que tenía su rival en la mano. Pagó parte de su deuda, pero seguía presionado. Consiguió organizar una partida contra Danny Robinson, otro gran jugador que es más conocido por ser el compañero de Chip Reese en Las Vegas. Los $100,000 que le ganó le permitieron pagar sus deudas e instalarse en Las Vegas definitivamente junto con su novia Madeline Wheeler y el hijo de esta. Stu vivía en un universo propio. No tenía documentos de identidad, cuenta en el banco, ni sabía las cosas más elementales de la vida diaria. Pensaba que el valor de los cheques venía de la firma de cada uno, y cuando vivía en una mansión con un bankroll de varios millones, le cortaron la luz por falta de pago. Había conseguido que nadie más quisiera jugar al gin con él, ni siquiera dando ventaja, así que empezó a jugar al blackjack. En una ocasión, cuando iba ganando más de $83,000 en el Caesars Palace, el gerente cerró la mesa. Stu indignado cantó exactamente las 18 cartas que quedaban por salir. Poco después se le negaba la entrada en casi todas las mesas de blackjack y desde entonces el blackjack se juega con un mínimo de 4 barajas. Claro que eso era poco para él. Ungar ofrecía apuestas a que podía decir las cartas que faltaban en un mazo de múltiples barajas. Finalmente Bob Stupak aceptó la apuesta 10-1 a que no podría cantar las últimas 3 barajas de un total de 6. Ungar predijo correctamente las últimas 156 cartas sin equivocación y se ganó $100,000 y la amistad de Stupak. En 1982, Stu fue denunciado por un casino de Atlantic City por manipular la apuesta. El casino decía que había hecho trampa al poner más fichas tras la mano. Bastante ridículo para alguien de sus habilidades. Aunque la multa era de $500, lo llevó a los tribunales y se gastó más de $50,000 en abogados para probar que no era un tramposo. En aquel tiempo, contar cartas no era ilegal. Habiendo quemado ya otro juego de cartas,
Finalmente llegó al póker. La primera mano de póker de Stu fue un día de 1978. Se sentó en la mesa más alta de póker de Las Vegas y puso $20,000 en la mesa. Texas No Limit. 15 minutos después se habían esfumado. 36 horas después los había convertido en 47,000. En 1980, a los 24 años, juega su primera serie mundial de póker y le gana a Doyle Brunson. Se ha comentado que era el primer o segundo torneo que jugaba, y por si fuera poco, al año siguiente revalidó su título. Los que lo conocen dicen que esta segunda victoria se le subió a la cabeza, y en vez de invertir sus ganancias y planificar su carrera, lo que hizo fue exagerar aún más su estilo de vida. Si ya era un apostador compulsivo, pronto llevó su adicción a extremos que nunca se habían visto en Las Vegas. Lo mínimo en Stu era llegar a casa de alguien, ver una mesa de billar y proponer jugar por $5,000 la partida, sin saber ni cómo se agarra el taco. Le daba igual quién fuera su rival, un chino campeón de ping pong o una leyenda del golf. Si le daban acción, él estaba dispuesto a regalar su dinero. Un día llamó a un amigo y le dijo que pasara a su casa para cobrar una cantidad fuerte que le debía. Stu acababa de ganar $140,000. Para cuando su amigo llegó a cobrar, había perdido esos 140,000 y ya debía 50,000 más. Una vez ganó $3.6 millones jugando al póker y 3 semanas después estaba arruinado, y esto le pasaría muchas veces. Jugaba mucho mejor con el dinero de otros que con el suyo. El suyo lo tiraba en jugadas muy agresivas. De todas formas, es necesario decir que si los torneos le venían como anillo al dedo, en cash era más que probable que fuera el perdedor. Ungar también tenía fama de ser muy maleducado en las mesas. Insultaba, se burlaba y le escupía a las cartas. Algunos lo achacan a las drogas, pero ya sabemos cómo se portaba en Nueva York antes de drogarse. En 1982 se casó y nació su hija, pero Ungar ya vivía la vida al 1000 por hora, juego, apuestas y cocaína. Stu era una persona muy excesiva y muy competitiva. Nadie podía seguir su ritmo en nada de lo que hiciera. Si iba a comer, engullía la comida antes de que nadie empezara ni con las entradas. Pagaba la cuenta de todos con una propina enorme y volvía corriendo a las mesas de póker. La cocaína no fue distinta. Aunque la probó en principio para permitirle jugar sesiones maratón de varios días, pronto la consumiría a todas horas y en cantidades industriales. Si alguien en una fiesta decía, vamos a comprar un par de gramos, Stu llamaba a su dealer y ponía un cuarto de kilo encima de la mesa para todos. Su vida ya se había descontrolado completamente, y en 1986 su mujer se divorció de él. 3 años más tarde, su hijo Richie de 18 años se suicida colgándose con el cable del televisor en el Hotel Hilton. Los que lo conocían dicen que nunca se recuperó de ese golpe. Si antes consumía de manera desmesurada, este suceso lo llevó a extremos insospechados. Nadie pensaba que llegaría a los 40 años y sus amigos hacían apuestas sobre eso. Lo que ganaba se lo gastaba en drogas y apuestas. Ni siquiera quería jugar al póker. Solo cuando se quedaba sin dinero buscaba quien lo patrocinara y jugaba solo para ganar lo suficiente para sus vicios. Durante la Serie Mundial de 1990 iba chip leader y mandando claramente en su mesa. Al día siguiente no se presentó. Lo encontraron tirado en el suelo de su habitación con una sobredosis y tuvieron que llevarlo a urgencias. Tenía tantas fichas que quedó noveno y cobró $20,500. Aunque sus amigos intentaban que se desenganchara, Ungar se negaba y continuaba con su vida autodestructiva. Consumía tanta cocaína que su tabique nasal se había deshecho. Fue a un médico a que se lo reconstruyeran y acabada con éxito la operación, el médico le pidió que le diera unos días para cicatrizar y que no la consumiera mientras tanto. Ese mismo día se metió tanta coca que el nuevo tabique colapsó, quedándole la nariz tan deforme que la ocultaba con unos lentes de sol. En 1997, Ungar había tocado fondo. Consumía crack porque ya no podía esnifar. Se le habían caído los dientes y ya nadie le quería dar dinero para participar en el main event. De último momento, consiguió convencer a Billy Baxter para que le pagara los $10,000 de la entrada. Pero como llevaba 24 horas de un lado para otro tratando de conseguir dinero, se quedaba dormido en la mesa y parecía que no podría llegar al siguiente día.
Con el apoyo moral de su amigo Mike Sexton y amenazas de su socio financiero, consiguió pasar al segundo día y ganó su tercer brazalete. En la mesa final eliminó uno por uno a todos sus rivales. En una película, Ungar se rehabilitaría y viviría feliz el resto de su vida. Su valor en el póker moderno sería incalculable. Pero en la vida real, 4 meses después, ya se había gastado todo el dinero del premio y estaba otra vez mendigando para poder jugar en las mesas. El año siguiente ni siquiera bajó de su habitación a defender el título, tras toda la noche abusando de todo tipo de drogas, con los dedos negros por la pipa y demacrado. Unos pocos meses después, salía una noche de noviembre del Bellagio, habiendo perdido casi todo de los $25,000 que le había dejado Billy Baxter para que jugara. Nadie sabe qué pasó esos 8 días, pero el día 22 se encontró su cadáver en una habitación del motel Oasis. La autopsia reveló que ni siquiera había muerto de sobredosis, simplemente su corazón no había aguantado más ese ritmo de vida. Murió a los 45 años. Se calcula que Ungar ganó y perdió en su carrera más de $30 millones. Bob Stupak tuvo que hacer una colecta para pagar el funeral. La flor y nata del póker se presentó para despedirse. También hubo que disuadir a algún jugador que se presentó amenazando con reventar el funeral si no le pagaban lo que Stu le debía. Y así acabó la vida de Stu Ungar, muy probablemente el jugador de póker con más talento de toda la historia.